Bueno, buen día. Bueno, la verdad que me sentí excelente. Uno siempre trabaja en la semana a full, se prepara para cuando uno le toca, así sean 5 minutos, 10 minutos. Creo que uno siempre tiene que estar preparado y estar al máximo para cuando le toque rendir. Pues, ¿qué ha cambiado en la defensa? Porque 8-0 los dos últimos partidos no han anotado ni un gol los rivales. ¿Qué están haciendo diferente en defensa? Estamos trabajando muy bien. Creo que sabemos que son etapas definitorias, que uno también por ahí tiene más concentración, más entusiasmo, pero igual en la semana con Javier estamos trabajando mucho, creo que eso también nos implica más confianza, un poco más de comunicación a la hora de defender y bueno, creo que desde Leo todo el equipo se tomó ese rol también de defender, que en realidad creo que ellos son los delanteros, son los primeros defensores en hacer creo una presión y también para ayudarnos a nosotros y creo que el equipo está muy bien y por eso se están dando los resultados. Chelo, ¿cómo se fue construyendo la semana pasada? Porque para nosotros desde afuera el hecho de que no jugara Luis fue una gran sorpresa. Javier había mencionado que ya ustedes lo habían trabajado durante la semana. ¿Cómo fueron construyendo el partido? No, muy bien, como todas las semanas, uno siempre trabaja al máximo, desde donde le toque, por ahí a Luis no le tocó, pero él trabajó al máximo, nos ayuda siempre, habla con nosotros, la verdad que él también es un gran líder y bueno, como te digo, siempre trabajamos a fondo en la semana para preparar de la mejor manera el partido. Pero ¿desde cuándo sabían ustedes que Luis no jugaba y que también supieron aprovechar el tiempo para tener una estrategia que, si bien es cierto, pues solamente es un jugador, es distinta cuando no está Luis? Siempre es lindo contar con él. Creo que es un goleador nato. Por ahí no le tocó jugar, pero creo que es una persona que también nos ayuda mucho, tanto adentro como afuera de la cancha. Creo que todos somos importantes en este equipo, por eso es que nos está yendo tan bien y todos tiramos para el mismo lado. Chelo, sienten desde lo grupal que estos últimos dos partidos han sido de los mejores en el año, considerando la contundencia ofensiva, que no han recibido goles. Sí, creo que venimos haciendo un gran año. Tuvimos varias competiciones, siempre tratamos de llegar al máximo, de competir al máximo. Creo que hicimos un buen Mundial de Clubes, Conca Champions, el ISCAF, que bueno, llegamos a la final también. Creo que venimos muy bien, venimos durante un gran año y ojalá pueda ser un buen cierre también. Chelo, se te vence el contrato a final de este año. Quería saber si tenías alguna claridad de cómo va a ser tu futuro futbolístico y cuál es tu deseo también. Mira, mi claridad hoy en día es jugar, disfrutar al máximo de mis compañeros, bueno, de las grandes estrellas que tenemos hoy en el club. La verdad que estoy muy contento de estar acá, de disfrutarlos, de compartir el día a día. Creo que mi mente, como te dije, hoy en día está en el próximo partido. Creo que no estoy pensando más allá de lo que puede llegar a pasar o conmigo, pero bueno, son por ahí decisiones que uno tiene y deseos también que son de uno propio, pero bueno, no depende solo de mí, sino que también de muchas otras cosas. De Nueva York, ¿qué nos puedes decir? Porque evidentemente fue sorpresa, eliminaron al ganador del Super Shield. ¿Estuvieron al pendiente de ese otro resultado? ¿Qué nos parece? Nosotros buscamos siempre que a nosotros nos vaya bien, de ganar, de estar preparados. Sabemos que es un gran equipo que viene muy bien y la verdad que lo ha demostrado, por eso llegó a estas instancias y creo que ha sido un gran mérito de ellos eliminar al campeón de la Super Shield. Así que bueno, hay que estar preparado y prepararnos al máximo, que bueno, va a ser una linda final. Chelo van de local, el Inter juega muy bien de local, se hace fuerte, ¿lo siente como una presión o como un beneficio? No, nosotros estamos tranquilos, nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo que hicimos en Cincinnati, hacerlo acá. Creo que quedó demostrado que fuimos mejores, pero bueno, uno por ahí mucho no quiere hablar porque hay que demostrarlo dentro de la cancha. Chelo sorprende, asombra el nivel de Messi, hizo tres asistencias, un gol. A ver, es algo que él lo puede hacer siempre, pero que a los 38 años siga teniendo este nivel, ¿cómo lo ves tú desde adentro? No, lo puede seguir manteniendo muchos años más. Él puede hacer lo que él quiera, en cualquier momento. Quería ¿Puedo preguntarte, hablar del rendimiento de Silvetti a 19 años, lo que está haciendo en estos dos partidos? Extraordinario.
Creo que tiene que seguir de la misma manera, trabajando de la misma manera como lo hace en la semana, entrenándose como se entrena. Creo que le tocó jugar y ha demostrado que está al nivel, así que bueno, también es un mérito de él también estar hoy adentro del campo y poder seguir demostrando y triunfando. ¿Y cómo cambia cuando él juega, la dinámica que él trae? No, siempre tenemos la misma idea. Uno siempre, el técnico baja una idea y nosotros nos asociamos a lo que él nos dice y tratamos de dar el máximo de cada uno. Para completar el ataque, te pregunto por Tadeo, porque lo tuviste enfrente en este partido. Además viene una muy buena racha en los playoffs, marcando mucho. ¿Cómo lo ves a Tadeo? Sí, Tadeo está muy bien, está excelente, creo que está en su mejor momento para mí. Está con mucha confianza, se le nota y eso es muy importante para nosotros que ellos tres estén así porque nos da más tranquilidad a la hora de jugar, de mantener juego, de todo, de posición de balón, de hacer contraataques. Creo que están muy bien y me encanta que estén así y siempre les voy a desear lo mejor del mundo. Se viene una nueva final. ¿Qué hablan con los referentes del plantel que tienen tantas finales jugadas, con Messi, con Busquets, con Alba, Suárez, los más experimentados en estas distancias? ¿Se habló algo del partido del sábado con respecto a eso, con respecto al anímico, cómo prepararse? Sí, bueno, uno mentalmente siempre se va preparando en estas instancias, tanto octavos de final, bueno, cuartos, semi. Creo que es algo también de uno propio. Ellos pueden decirte muchas cosas, muchas experiencias que por ahí vivieron, pero uno siempre tiene el hambre de uno mismo. Creo que los chicos lo están demostrando en el día a día. Todos competimos al máximo en un lugar muy sano, en el que uno puede competir y demostrar. Bueno, después son decisiones del DT, de quién juega y de quién no juega, pero nosotros estamos todos muy juntitos y la verdad que bueno, los chicos, como dijiste, tuvieron grandes finales y siempre nos apoyan al máximo, nos dicen que disfrutemos y que nos divertamos. Es especial Chelo con Busquets, con Jordi, hay nostalgia, hay tristeza, pues son los últimos dos partidos, si Dios quiere, se habla de eso, los ves más motivados en esta recta final. Todos estamos motivados porque es una final, todos queremos dejar al club en lo más alto posible. Además ellos, como dijiste, son sus últimos dos partidos y nada, nosotros queremos ayudarlos, queremos que ellos se retiren de la mejor manera. Son grandes personas y grandes líderes. ¿Te ves titular en el 11 el día sábado? Tendrías que preguntarle eso a Javier, yo no te puedo dar ninguna adelantamiento porque creo que no me pertenece y aparte estamos a mitad de semana y hoy nos toca entrenar, así que bueno, son decisiones que tomar. Gracias, Chelo.